buenas tardes. Bienvenidos al programa Herramientas Literarias que transmitimos todos los martes pasadas las 12 del día desde los estudios de Pulso Sur en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy nos acompaña el autor de este libro, aunque tiene otros, La última oportunidad del PRI. El autor es Luis Ángel Cabañas Basulto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Contrario, gracias por la invitación. La primera pregunta que se me ocurre, leyendo, sabiendo lo que escribes, es, ¿corre algún riesgo un escritor cuando habla de política y cuando habla de los políticos en particular? Bueno, antes que nada agradecerte la invitación. Es Mario Hernández, uno de los periodistas más antiguos, no el más viejo, uno de los periodistas más antiguos de Chetumal, al que no le he hecho justicia a la revolución, pero ahí va Es que no ha habido revolución. ahí va talache. Bueno, el caso es que, Mario, pues el periodismo, como en cualquier otra actividad, digamos, escritor, o ya bien a otros extremos, siendo pintores, albañiles, conlleva un riesgo necesario. Cuanto más no en el caso de la actividad política que pues involucra a gente que tiene lana para provocar esos accidentes, sobre todo pues, en los últimos días que hemos estado viendo alternativas en el poder de Quintana Roo, que se manejan muchos intereses y pues no todos los periodistas caen bien, y mucho menos aún cuando se trata de hablar de la actividad política y de todo lo que viene detrás, que es muchísimo, como tú sabes. En tu caso, ¿el periodismo te llevó a ser escritor? Es necesario, pues, diría yo que necesariamente el periodismo es tu siguiente paso, tu siguiente logro es convertirte en un escritor. Podría ser por cuestión de egos, de Pero hay muchísimos periodistas sí, que no sí. alcanzan el peldaño Bueno, siguiente. el otro motivo que te obligan a ascender es que ya no puedes escribir. Te voy a hablar de mi caso, no puedo hablar de todos. En mi caso fue, ¿por qué me hice escritor? Yo trabajé en un medio que financiaba, quiero pensar que financiaba el gobierno, y ya no lo hace, supongo. Muy pegado al gobierno del Estado, y muchas cosas había que callar, maquillar, o pues como quieras llamarle. El caso es que no te obligaban, en algunos casos no te obligaban a callar, tú te autocensurabas. Si tú metías una nota, por ejemplo, de política, hablemos de PRI, no te publican. Y tú de antemano ya sabías. Dices, se les fue, no hubo espacio. Repites con una nota similar, no te la publican. A la tercera dices que no me la van a publicar, entonces te autocensuras. Entonces, con el caso en este caso del PRI, te digo, te van a hablar, vas a hablar del turismo, vas hablando mal de una autoridad, y no te publican, que dices, pues, tengo que buscar mi espacio. Pues en aquel entonces, cuando yo escribí mi libro, hace ya unos 20 años, no había redes sociales, no había internet, entonces digo, tengo que escribir, tengo que publicar todo lo que sé que no se ha publicado. No es gran cosa, pero sí es parte de la historia. Cualquiera diría que es sencillo escribir, no cualquiera lo hace. Parece fácil escribir, pero no cualquiera lo hace, no cualquiera se arriesga, sobre todo por las cuestiones de financiamiento. En primera instancia no piensas en lo que podría implicar por alguna presión, algún riesgo. Algún reclamo, ¿no? Piensas más bien en cuánto me va a costar, cómo le voy a hacer. Y primero vas escribiendo, vas acumulando uno dice tus rencores. No son tus rencores. En mi caso no, porque es crónica. Lo que yo manejo es crónica, es historia. No hago ninguna reflexión en mis libros. Digo lo que pasa, lo que se publica, lo que se sabe. No digo estuvo bien, estuvo mal, simplemente es una recopilación. No se hace, y si es importante, pues lo que no se escribe, pues se pierde, se olvida. Los mexicanos tenemos, lástima, muy mala memoria, o se nos acuerda cuando nos conviene, pero si olvidamos. En cambio, con un libro dejamos un testimonio de cosas que, te diría, honestamente, yo escribí hace 20 años, y releo mi libro, y hay cosas que se me habían olvidado, las memorias
traicionera. Ahora, este libro lo traje nada más como referencia. Este libro tiene por título Quintana Roo y lleva una pregunta. La última oportunidad del PRI, y por lo que vemos ahora, esa oportunidad la perdieron hace mucho, ahora ya están a punto de perder el registro. Hablábamos, en ese entonces me refería yo a Quintana Roo. Las cosas pintaban muy difíciles, como siguen pintando difíciles, que todo se maneja a base de lana. Lamentablemente los periodistas somos los más involucrados en lana. Vivimos en un estado, quieras o no, donde el gobierno es rehén de los medios. ¿Me pagas o te pego? Pues, estamos culpando de los malos manejos a los dos últimos exgobernadores, a Félix y a Borges, cuando en realidad no son ellos los únicos culpables. Ellos son la cabeza, el cerebro, el dinero, lo que movió todo lo que ocurrió, que dejaron en la miseria de Quintana Roo, pero no se ha asumido que también nosotros tenemos mucho de culpa. Todo callamos. Fueron 6 años de Félix González, sin embargo, nunca se dijo nada, nunca se publicó nada. ¿Quién estuvo la culpa? ¿Félix o nosotros? Fueron 6 años, 5 años de Borges. Se publicaba poco de lo malo, a los que no les pagaban, pero nosotros callamos. Tenían buenos contratos. Estamos viendo, por ejemplo, que en el caso de Félix se gastaron 1.500 millones de pesos en su sexenio en materia de publicidad. Eso es lo oficial, lo que se dio a conocer. Con Roberto Borges gastamos 3.000 millones de pesos en el mismo rubro, o sea, duplicó la cifra. Y con ese señor, no sé cómo vamos. Supuestamente canceló contratos, disminuyó costos, sí, se bajó, pero ¿no? eso es lo que se ve. Eso se ha publicado, de que existe la percepción de que ha disminuido el gasto en materia de publicidad. ¿Por dónde? ¿Quién sabe? ¿Quién lo ha medido? ¿Quién sabe? ¿Cuánto ganan los medios? ¿Quién sabe? Y sí, pues con un contrato, con un gobierno, del partido que sea, llámese como se llame, te obliga para tus adentros a pronunciarte determinadas formas sobre cualquier cosa. O sea, si tú sabes que una obra está mal, por ejemplo, están despedazando la ciudad, están destruyendo todas las calles de la ciudad, y como medio tienes un contrato, pues tienes dos alternativas: o callas o medio escribes mal, dices que está medio mal, que se va a reparar o lo que sea, no dices realmente la verdad, porque inconscientemente le debes un favor a la gente que está contratando un contrato. Entonces no puedes ser imparcial. Decía la verdad, no recuerdo el nombre, alguien decía que para ser realmente imparciales, primero hay que ser sostenibles, o sea, autofinanciables, que tengas tu lana, que ganes bien, para que puedas salvar con parcialidad. A ver, imparcialidad, perdón. Esto mismo que me estás, este escenario que me planteas del periodismo y de los periodistas, ¿es aplicable a los escritores? Un escritor, para que sea libre, tiene que no depender del gobierno. Bueno, habría que hablar un poco de materia de principios, más que nada, tener un poquito de principios. Porque es opcional, ¿no? Sí, te voy a decir por qué. Te comentaba antes de la entrevista que, pues, en materia de prensa escrita, trasciende lo que escribes, pasa, lo lees hoy y se te olvida. En televisión, en radio, también pasa. O sea, el mexicano tiene mala memoria. Sin embargo, una obra, un libro no. Ahí está. Y toda la vida de tus hijos, tus nietos, tus colegas, tu familia te lo va a recitar en la cara. Tú dijiste que el mejor gobernador del estado es Félix, y mira cómo está Félix, a punto de ir a la cárcel, bueno, si Dios quiere. Y ve a Borges, también lo alababas, nunca dijiste nada. O fíjate que destruyeron tu ciudad, y tú eres periodista, nunca escribiste nada, de que estuvieran dañando no solo las calles, dañando la salud de la gente. Olvídate de los vehículos, es reparable, pero la gente que se daña con la salud, exceso de polvo, eso no tiene reparación, Mario. Entonces, es más delicado en el caso de las obras,
porque trasciende. O sea, es más responsabilidad para el tener más autor o principios. autora. Sí, efectivamente. Más responsabilidad. Y entre más independencia económica tengas del poder, más libertad tienes para abordar los temas. Efectivamente, es lo que te comentaba. Mientras no tengas una lana para tu comida y tu familia, ¿cómo vas a escribir? ¿Cómo vas a ser independiente? Máximo si tienes un contrato firmado. Nosotros ahorita no dan el dinero que daban antes, que ibas al mes, te daban tu sobrecito, firmas, no, ahora es un contrato. Y ya en la siguiente hora que voy a publicar, ya está lista, voy a hablar sobre los contratos con gobierno, cómo algunos medios se comprometen, a qué se comprometen, con quién se comprometen y cómo se comprometen. Y eso está, hay constancia sobre lo que estoy comentando. Entonces, si hay manera de que te coaccione, que no escribas como tú quieres. Ahora, los libros que tú has publicado, ha sido con el esfuerzo de tu... Sí, ha sido diferente. En cada caso ha sido muy diferente la forma de financiamiento. Te voy a comentar, por ejemplo, del primer libro. ¿Cómo surge el primer libro? Yo decía, ¿de quiénes voy a hablar? De 4 o 5 políticos que aspiran a ser, bueno, los diputados a ser presidentes municipales, los alcaldes a ser diputados. Entonces los voy a ver y a ofrecerles un espacio. Es que estoy escribiendo una crónica. Entonces tú suenas a candidato, a diputado, presidente municipal. Me gustaría hablar de ti, de tu vida, tu trayectoria. Tú me apoyas con el libro. Hablar bien. Sí, no, es crónica. Okay. No editorializas, es crónica. Yo te doy un espacio con una foto inclusive, tú me ayudas para mi libro, no lo financié, tú me ayudas con el libro, y te doy 10, 20 libros, 30 libros cuando salgan, además no es regalado, a mí me interesa que trascienda la información, y me dicen, y si no te pago, no, pues te menciono, o no publico tu foto, o publico tu nombre nada más, o menos espacio, me apoyas, yo te apoyo con más espacio. Entonces, una cosa por otra. Entonces hay diferentes formas de irle buscando. O buscar un empresario, alguien que ajeno a la política, que ame a su estado, o que esté indignado con la política, que le duele la guitarra, que te apoye con un poquito, ¿no? Que digas, ahí, te compro tu libro. Pero yo voy a revisar qué vas a poner o cómo lo vas a poner. No, eso no se vale. Inclusive, no sé si hay algún, lo ignoro. ¿Te conoces casos de empresarios, si quieres no digas nombres, que te pusieron esa condición? No, sí hay. Me gusta como escribes, eres mi amigo. Si luego se fuera a montar medio obra. Entonces, no puedo, me sentiría mal apoyando. Sí te voy a comprar el libro cuando salgan, pero hasta ahí. ¿Y tienes 4 libros ya? Sí, ya. Aquí ya tengo el quinto no. Cada libro ha tenido su acta de nacimiento o su financiamiento de manera particular. Sí, y ninguno, directo ninguno. Nadie me ha financiado directo, diga, toma ya el libro, ninguno. Y cada uno tiene su origen, y me atrevería a decirte que ningún libro he publicado después de terminar de escribirlo, ninguno. Todo es una hazaña buscar financiamiento. De veras, una hazaña. Este último libro, Mario, tiene 1 año que lo terminé. Ya sabes, hace 1 año que ya está concluido, listo para publicar. Sí, Almos Salga ya se vuelve de la cárcel y yo no lo he publicado. Pero pues es historia, eso es lo de menos. No es como un periódico que pasa de moda, no es noticia. Es leyenda, historia. Es la ventaja de la crónica. Pero si estás hablando ahí de lo que le ocurrió, sí, o cómo transcurrió el sexenio, sí, y después su vida encarcelado, sí, yo creo que hay muchos que sí les interesa que se publique, ¿no? Eso creo yo, eso creía. Porque Borges fabricó muchos adversarios, sí, enemigos, dañó a mucha gente. Sí. Entonces yo creo que lo que sobra aquí son gente que te diga, adelante Luis Ángel, públicalo. Pero son duros, Mario, son duros, o no sueltan dinero con los ojos cerrados. Siempre quieren poner algo. Y como hay algo de su cosecha, y como hay gente que le gusta leer, que conoce la historia, cuando tú pones algo inclinado de un lado, algo falso, algo medio verdadero, dicen, este cuate está vendido. Pierde credibilidad, de verdad pierde credibilidad.
Y se nota mucho en la gente que te lee, pero tú ves cómo es en redes sociales, puedes medir la temperatura de la gente que cree en ti y la gente que no cree en ti. No me refiero al Facebook, porque Facebook, por ejemplo, te pueden poner un like y no significa que no te estén leyendo. Simplemente no te lo reproduce o no te ponen like, lo leen y ya. Entonces no lo puedes medir. Pero si tienes un blog, si vas midiendo tus lecturas, a veces tienes un like y tienes 2000 lectores y dices, ah, caray. Y pues lamentablemente también no hay mucha cultura por la lectura. Tú puedes poner un tema, escribir sobre un tema interesante, documentado, con fotografías, digamos el popote, el plástico, daña el medio ambiente, y no te lee mucha gente. En cambio hay gente que sube una fotografía, a mí me consta, que dicen, miren qué bonito tienen adornadas las sandías, que le dan cortes determinados, le ponen caritas, salen figuritas, se ve bonito, lo exhiben en las carreteras, exhiben la fotografía y caramba, ves, hay 120, 200 likes compartidos. Ya será más interesante una sandía bonita que el medio ambiente. Bueno. Ahora, en cuanto al contenido de tus libros, tú cubriste muchísimos años la fuente política y en particular siempre estabas allí en las sesiones del Poder Legislativo, y lo cual nos informabas a través de la columna en primera fila. Sí. Mucho de ese material o de esos acontecimientos de los que fuiste testigo, ¿los encontramos en tus libros? No. Se han perdido muchas cosas, Mario. Muchas cosas se han perdido. Sobre todo las formas de la sesionar, por ejemplo, se han perdido. Mira, cuando estuvo Mario Villanueva en la quinta legislatura, recopilaban un diario de debates, imprimieron libros, tenían todo textual, versiones estenográficas. Yo los iba recopilando, los iba pidiendo, sí, llegué a tener un buen volumen. Pues termina el periodo de Mario Villanueva y con los subsiguientes van omitiendo ese diario de debates o bien lo guardan para ellos. Posteriormente se omitió entregar copias de documentos, pero pues entregaban las cuentas públicas, se pasaban y eran un montón de copias, muchas copias. A todos los reporteros les daban su volumen de copias. Luego llega la época que hay mucha austeridad, recortes, y empiezan a darte un resumen, un comprimido, o bien tenías que solicitarlo, y batallar o buscar cuates que te lo dieran. Ahora cada vez es menos lo que la información que suelta. Entonces tú tienes que buscarle con tus cuates o buscar por internet. Está muy cerrada, no sé si sea por la política de austeridad. Pero sí, oportunamente yo tengo la sana costumbre de ir recopilando información. Lo que sale gracias a internet, puedo abrir un archivo, fulano de tal declaró esto, fulano de tal declaró esto, en tal fecha salió tal convocatoria, en tal fecha salió tal ley. Lo voy poniendo en carpetas y cuando voy a escribir un libro y voy a hablar de cualquier personaje, me voy a su carpeta, saco la información que necesito, no borro la que utilizo, pero ya tengo, es como que voy guardando. No las dejo en la computadora, no las pongo en memoria porque se pierden. Ya sea que se descomponga o te echa a perder tu computadora y ya lo perdiste, lo mando a mis correos. Ahí es más seguro. ¿Por qué? Porque donde estés, en cualquier computadora, puedes bajar tu información. Y ahí la tienes, la vez que es, ahí la tienes. Por lo que me estás diciendo, a quien quiere hacer libros con el tema político, le conviene trabajar a base de archivos. Tiene que trabajar a base de archivos, tiene que trabajar. No puedes confiar en la memoria. Así, ¿sabes Sí. quién escribía así? Manuel Buendía. Sí. Él tenía 2, 3 secretarios y tenía 20 temas, 20 archivos y cada uno ahí iba guardando. Cuando quería escribir nada más sacaba la carpeta y ahí tenía todo. Sí, no es de esta manera, la memoria se equivoca muchas veces. Y una palabra, una coma que se te vaya y ya lo echas a perder. ¿Tú para escribir tus libros te basaste en un método recomendado por algún académico o algún escritor o tú descubriste o tú acomodaste tu propio método? No, mira, te voy a comentar algo que siempre comento.
y para mí es un orgullo. Yo empecé a trabajar en el diario Yucatán, desde hace 42 años. Yo llegué pidiendo trabajo de reportero. Nunca me dio trabajo de reportero desde los primeros meses. O sea, me hicieron una serie de pruebas de gramática, de conocimientos, de personalidad y todo. Me digo, ok, mañana empiezo a trabajar. Me presento y me dice que voy a trabajar de 8 de la noche a 3 de la mañana. Y pues, ¿a qué periodismo voy a hacer? Dice, va usted a corregir pruebas. Bueno, ok. Pues yo quiero ser reportero, sí, pero espérese tantito. Tienes que empezar desde abajo. Pasó año y medio. Después, va a ser usted redactor de deportes. Pero yo quiero ser reportero, va a ser redactor de deportes. Yo leía mucho el Esto de México, sabía mucho de deportes. Y ahí está yo, redactor. ¿Y cuándo va a ser reportero? Y está yo insistiendo, todavía sí. Luego me metí bueno, hice varios trabajos de oficina, de administrativo. Reportero Luego de guardia, de sociales, sí, de deportes, sí. de policíaca. No, pues ya fue después, ya, primero te vas al aeropuerto, ¿qué vas a hacer? Nada más pregunta a la gente de dónde viene, cómo se llama y su cargo. Eso va tu trabajo. ¿Y cuándo vas a ser reportero? Me decía, no, es que tienes que conocer a la gente, a los funcionarios y el cargo. Luego me dice, te vas a ir a tu primer trabajo de periodista como reportero de box. Ya cubrí box, solo box. Después a cubrir béisbol. Cuando a los 2 años y medio, 3 años me dijeron, bueno, ya superó usted la etapa principal, va a ser usted reportero, periodista de información general. Me empiezan a pagar más del doble de mi sueldo. Uy, Sí, más del doble de mi sueldo, y me preguntaron si tenía yo automóvil o tenía yo moto, o si quería adquirir una que me lo iban a financiar con un crédito, y me iban a pagar gasolina, compra de llantas. Bueno, aquí viene todo esto. Aquí no te hacen reportero de la noche a la mañana. Hay que ser un reportero, ves, tienes capacidad y te preparan, te llevan de la mano, te vas con la manita. Cuando ya estás preparado, te amarran, te ofrecen un crédito, un buen sueldo, apoyo económico para tu traslado. Esa es una escuela donde yo trabajé. Entonces aprendimos de todo aprendimos ahí. Y no hay otros medios que son odiosas comparaciones. Pero llegas a Quintana Roo a pedir trabajo y nivel que tengas, te dicen, ¿qué es usted? ¿Qué es el reportero? Bueno, te dan tu cámara o te dan tu grabador y te dicen, mañana empieza usted a cubrir el Congreso del Estado. Fíjate, no saben qué sepa, ya eres periodista. Y dices, yo soy periodista. Entonces no puedes hablar de verdadero periodismo si no estás preparado. Entonces, ¿qué esperas de esta gente? A ver, te voy a hacer una pregunta sobre lo que estás mencionando. Sí. Un medio de comunicación X, ya sea digital, impreso, radio, televisión, ¿le hace un daño o un beneficio designar a uno de sus empleados con un trabajo de 1 o 2 años o a veces meses o semanas y mandarlo a cubrir la fuente política o hacerlo editorialista? ¿Lo beneficia o lo perjudica? Le hace daño a la gente que lee, Mario. Y al periodismo mucho daño. La gente, el lector, el que ve radio, escucha ve televisión, la gente solo sabe lo que lee, lo que ve, lo que escucha. Entonces, si tú le vas a dar basura, esa gente no lo estás educando, no lo estás preparando, no lo estás informando, es gente que te da basura. Entonces hay que tener un poquito de principios, de conocer la importancia de la responsabilidad que estás asumiendo de informar a un pueblo. Si ese reportero es una gente peleada con su vecino y dice que su vecino es un ladrón, un homosexual, lo que sea, para la gente es un ladrón, es un homosexual. Entonces te das cuenta de la trascendencia de lo que estás haciendo. Entonces hay que tener un poquito, saber un poquito de lo que estás haciendo, lo que va a trascender de lo que estás haciendo. Entonces le estás haciendo daño a la gente que te lee. Entonces hay que prepararlos, se debería preparar. Lamentablemente vemos series de televisión o en películas que los periodistas salen con su carrazo, que se coordinan con el gobernador o con funcionarios. Entonces, yo quiero ser periodista, cosa grande, quiero tener lana. Entonces, no poca gente, Mario,
asume la carrera, porque ya hay carrera de ciencia de comunicación, que estudian porque creen que va a ser lana. Yo he tenido la oportunidad de impartir dos pláticas en la UNIR, me han invitado con estudiantes de comunicación, y lo primero que les pregunto es que si su objetivo es hacer dinero y tienen un poco de principios, abandonan la profesión, no es para ellos, porque estamos fabricando un montón de licenciados de periodismo que no tienen trabajo, o se van a vender, o van a trabajar sin línea editorial, sin principios, y eso está haciendo daño al medio, está haciendo mucho daño. Hay que aprender que el periodismo no es para hacerse dinero, no vas a vivir del periodismo, es para el periodismo, que tienes un poquito de principios, verás. ¿Me permites leer algunos Claro, de los comentarios? Jazmín Cupul te manda saludos, gracias. Georgina Méndez te manda saludos, Carlos Bencomo, saludos, profesor. ¿Das clases? No, soy abogado. Pues se dice maestro. Bueno, gracias. Bueno, quiere decir que Gracias, reconoce en Bencomo. ti algo valioso. Sí. Maru Chan, saludos desde el espacio exterior, ha de ser algún extraterrestre. Carlos Bencomo, el mejor programa, bueno, muchas gracias. Minelli Campos, ¿cómo se llaman tus libros? Títulos. Bueno, este fue el primero. Este libro se llama Quintana Roo, la última oportunidad del PRI. Sí. Pero lamentablemente, como te comentaba, sobre la falta de recursos, no se pudo reeditar. Si la pregunta siguiente es si pueden localizarlo, ya no hay. Bueno, en el libro. No pude sacar otra edición porque, entre paréntesis, hacer libros no es un negocio. No deja la... Bueno, el segundo libro se llamó Mayo Villanueva, puntos suspensivos, Crónica de una venganza. El tercero, Quintana Roo, política y corrupción. Ese fue el tercero. Ya hablamos bueno, se acuerdan del caso del Chacho de Cancún, el cuarto libro fue el último sobre Miguel Borges, sobre Félix González, la crónica de Félix González, la vida de Félix González, todo lo que rodea a Félix González, es el último. Y el quinto malo, es sobre el tema de Borges, por cierto, todavía no tiene el título. ¿Dónde pueden los interesados o interesadas comprar este libro o adquirirlo? Pues nomás les voy a dejar mi teléfono, porque aunque no lo crean, Chetumal no hay donde distribuir libros, no hay. ¿Y las librerías que hay? Una que está en Autónoma Blanco, pero ya no acepta libros. Sí ve de revistas, luego la trailera, cosas así, ¿no? Pero Caballo del Diablo, libros ya locales, no sale. ya no lo lee la gente. No hay donde distribuirlo. ¿Y en Educal no te los venden? Igual está el caso de Cozumel, no hay donde vender libros. Vamos a Carrillo Puerto, no hay donde vender libros. Nadie vende libros, nadie debería que venda libros. Así estamos a quitarlo. ¿Y no das conferencias, no promueves sus libros o...? Nada más por internet, los comento y cuando me piden les doy mi teléfono o me dicen, le digo, ¿dónde te localizo? Les llevo el libro o me pasan a verlo. No hay, de tus libros. Bueno, se comenta que el último es sobre el tema de Borges. Lamentablemente, por falta de financiamiento, repetimos lo mismo, ya la gente probablemente ya no se vaya a leer porque estamos más adentrados en un tema más complicado que es el nuevo gobierno, que quizá pensamos que con un cambio que nunca llegó, pero se está haciendo más interesante. La gente ha escrito mucho sobre Borges, ha escrito mucho sobre Félix, entonces está perdiendo mucho auditorio. La gente ya no lee, ya no hay credibilidad, ya habla mucho, demasiado sobre ellos. Estamos más sobre el tema del nuevo gobierno. Oye, hemos dejado de leer el internet, la imagen, ¿le ha ganado clientela o aficionados a la lectura a los lectores? No entendí bien la pregunta. Que sí, las imágenes en internet le ha quitado lectores a los libros. Bueno, en parte. Hay una magia, un truco que nos enseñaron en el diario de Yucatán hace muchos años. ¿Cómo llamar la atención?
En primer término, los medios, lo que busca el lector es la fotografía. La gente busca la imagen. Ya que busca la imagen, si le llama la atención, claro, si pones un gatito no te van a leer, cada vez pones algo más grueso. Puedes meter un gato erótico. Te buscan el título, la bajadita. Ya que ven que está interesante, si al lado pones la nota, te la van a leer en parte, porque tienes que llamar la atención con la foto. Uh-huh. Si pones un título interesante, también te van a leer, es otro truco, porque solo pones en Quintana Roo, en Paz, no suena. En cambio le pones algo sugerente, pones gato encerrado, Quintana Roo, te van a leer, no van a encontrar el gato encerrado nunca, pero ya los obligaste. Otro, hay que procurar que, bueno, eso ya es cuestión de periodistas de alta escuela, hay que poner en el primer párrafo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. O sea, porque la gente aprecia mucho ese espacio. Entonces, hay gente que escribe temas largos, como es mi caso. Yo estilo escribir 3 cuartillas, corremos el riesgo que no lo lea, entonces tratamos de resumir casi todo en el primer párrafo. Entonces, si en internet pones una foto sugerente y un título coqueto, te van a leer. Si no, pues nada más te ven la foto, es suficiente. O te leen solo el título de la bajadita y ya, porque hay mucha información. Bueno, tú haces crónica política en tus libros. Sí. ¿Qué autores, quien desee publicar libros o columnas o artículos o crónicas políticas, qué autores debe leer? Mario, en esa vida hay que leer de todo, hasta Calimán, decía yo. Hasta Calimán. De todo hay que leer, porque apenas un poco de todo. Y conforme vas avanzando, yo te diría que, porque empecé a escribir editoriales. Al principio yo no fui editorialista, yo cubría crónicas, entrevistas, reportajes. Yo empecé a escribir editoriales, porque leí los editoriales, en este caso el Diario Yucatán, me gustaba mucho leerlo. De ahí me fui adentrando en un formato, en un estilo de escritura, en un tamaño. Entonces, hay que leer de todo, porque si te pegas con voy a leer a García Márquez, a Leñero, ¿no? Vas a agarrar el estilo de él, hay que leer de todo. Pero llega un momento en que encuentras en alguna de esas autores o de esas lecturas, encuentras y dices, esta temática me gusta y esta manera de presentar lo que quiero decir me interesa. Entonces sale tu estilo, Mario. Pero eso hay que descubrirlo. Si lo que manejas es editorial, el editorial no sale del estilo de ningún escritor, de ningún editorialista en especial, de nadie, de ningún estilo, es el tuyo propio. Es una mezcla de formas de presentar. Por ejemplo, mi difunto compadre Pimpo Pereira, él era muy asiduo lector sobre español, sabía mucho sobre español. Él decía, no lleva acento por esto, porque de acuerdo con esto, va con SEO, con eso, te leía las gramática, reglas. ¿no? Exacto, él me decía, mira, paisano, te gustan mucho los editoriales, mira. Una editorial tiene que llevar 4 párrafos. Cada párrafo de ese máximo de 6 líneas. Máximo. Cada línea debe tener máximo 80 golpes. Pero no te pueden, yo respetaba su mentalidad, pero no te puedes encerrar en un cartabón. A veces, por ejemplo, oye, Cabañas, ¿cuándo vas a escribir como Fuentes Aguirre? Fuentes Aguirre escribía en un parrafito, con 7 líneas, su editorializaba, y lo leías y lo entendías completamente, qué quería decir, cuál era su mentalidad, para dónde ibas, su línea. Digo, nunca voy a escribir como él. ¿Por qué no? Sencillo, porque Fuentes Aguirre nunca va a escribir los 14, 15 párrafos que yo escribo, nunca lo voy a escribir. Entonces digo, cada uno tiene su propio estilo. Pero eso lo descubres en la medida que estás efectivamente. Ejercitando. Y sientes la necesidad. Bueno, no puedes presentar en un párrafo, decir, el secretario de Seguridad Pública está mal. ¿Por qué? Porque hay muchos asesinatos. No, tienes que argumentar. Tienes exactamente una entrada, el desarrollo del tema y ya das tu conclusión. O sea, no puedes entrar así a lo loco a hablar mal o hablar bien.
Porque además déjame decirte que solo tiene derecho a criticar el que reconoce. O sea, si reconoces que hay buenos funcionarios, que hay gente que trabaja, que hay gente pues sin mala fe, entonces tienes derecho a decir que hay gente que está actuando mal. No solo es crítica, 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 porque corremos el riesgo de ser críticos o criticones, que pareciera muy sencillo, no tiene sus vericuetos. Vamos, es más conveniente un crítico, porque el criticón te va a decir, oye amigo, tu camisa roja es una porquería, está fea, muy llamativa, espanta a la gente. Y da la idea de que está fea tu camisa y está fea tu camisa. Es un crítico. A lo que es un crítico. Un crítico dice, oye Mario, tu camisa roja está muy fea con ese pantalón blanco. Póntelo con un pantalón de mezclilla, que haría bien. O póntelo con... O sea, das alternativas. Te estás criticando porque estás dando alternativas. Y es un crítico. Oye, eso quisiéramos todos. Ojalá que nos criticaran, pero nos dijeran que estamos mal. ¿Y qué podemos hacer para corregirlo? Ese es un crítico. Y eso hace falta. Bien. Eres periodista, eres abogado, eres escritor. Enfoquémonos al ámbito de escritor. ¿Cómo se gana la vida un escritor, en particular tú? Te decía que el libro no es negocio. No, pero hay otras opciones. Efectivamente, hay que hacer carrera, hacerse conocer. Cuando te conocen, te leen, y la gente ya no es tonta, ya no la engañas, sabe cuándo está pendiente de tu pluma, sí, ya se da cuenta. Lamentablemente el Facebook no es para darse a conocer. Bueno, sí, solo para darse a conocer, pero para trascender, no. No hay gente de mucha cultura. Los que están en Facebook no se comparan con los de Twitter, por ejemplo, que tienes medios de información, escritores, columnistas, caricaturistas. Entonces es más viable la gente que te lee en Twitter, los seguidores que tienes en Twitter. En mi caso, tú preguntabas cómo se vive siendo escritor. Yo trascendí en Twitter. En Twitter a mí me conoció mucha gente. Tengo amigos que tienen portales, que tienen medios electrónicos, y me han pedido columnas. Gente que no conozco, déjame decirte, me piden columnas, me dicen, oye, háblame sobre, en este caso, cómo estuvo la redacción de las elecciones. Yo le escribo una columna. O sea, te dan un tema y lo ¿Sí? desarrollas. Sí, no te dicen, oye, hay que pegarle a fulano tal y te paga la columna. No, te piden un tema, tú la mandas. Pero eso ya se ve hacer un sicario. Efectivamente. Te las mandas. Sicario con pluma, pues. Efectivamente. Y pues a la semana o a los 15 días te pagan tu columna. No es mucho dinero, es poco, pero son muchos portales, o son varios portales que te dan varios poquitos, y cuando llega el mes ya te financiaste para manejar Cuidado con el gato, ¿eh? Disculpen. Sí, recordamos que Sí. ha habido columnistas en México tan buenos y con el prestigio como para que sus columnas fueran compradas en varios medios de comunicación, Sí. como Granados Chapa, Sí. por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no me comparo con ni gano tanto, ni ganaba Bueno, tanto. digo, pero es otra pero manera. o sea, la forma sí, te entiendo. Sí. Yo trabajo de esa manera. Vendo 4 o 5 columnas al mes. Por ejemplo, hay uno que me encarga 3 columnas al mes, me paga 1.500 pesos al mes. Gente que no conozco, y ese otro te paga 500 pesos, 800 pesos por ¿No la te han columna. buscado para Entonces, dar clases en alguna universidad donde tengan la carrera de no, comunicación? la verdad no me interesa mucho, Mario. A nosotros nos enseñaron a escribir. Yo no aprendí a hablar. O sea, yo vengo a tu programa porque te conozco y la verdad no es mi fuerte. ¿Te gusta hablar. más escribir que Por hablar? ejemplo, radio, nunca he incursionado. He tenido invitaciones de radio, nunca he incursionado. La verdad no sé mucho hablar. Prefiero escribir. Eres muy buen escritor, o sea, Gracias. esos libros, tus libros, yo creo, no creo, lo sugiero o lo afirmo en mi caso personal, que son libros que debemos de leer, son libros de cabecera, Gracias, Mario. porque nos ahorra mucho, A mí nos das información de muchos años y detalles que
que uno como reportero los debe conocer. Sí, lo que yo podía presumir de mis libros es que yo los hago, yo reviso la redacción, la ortografía, si algo sale mal, yo asumo mi culpa, pero no permito, no me gusta, y a la gente que yo le vendo las columnas, le digo, te la voy a vender, te la voy a vender, te la voy a mandar, pero no le quites ninguna coma, porque hay gente que lo ve y si no saben, está mal, no le muevan. Yo conozco mi trabajo, y sé el valor de una coma, cómo cambian las cosas, un acento, cómo cambia el significado de una oración o de una frase. Entonces, puedo presumir de que son míos, me duelen a mí, son mis hijos, yo los he parido. Oye, aquí hablamos de lectura y hablando de periodistas, ¿qué tipo de periodismo haría un reportero que no lee? Basura. Algo muy pobre. Porque va a meter en una licuadora, va a meter un poco de fotografía, un poco de sintaxis, un poco de redacción, un poco de conocimientos, lo revuelve y hay un poco de... Qué triste, ¿no? Pero no es aconsejable. Pero hay muchos, habemos muchos que hacemos periodismo, perdón, y a veces hasta nos sentimos analistas y no leemos. Pero hay gente que sí sabe leer y se burla de ti, tú no lo sabes. O tu vecino dice, este cuate es periodista. Y nunca lo he visto leer, no tiene ni un libro y es periodista. Sí. Hay gente que sí, siempre hay alguien que se da cuenta. Sí. Ya he perdido muchos cuates en el medio, porque les he criticado muchas cosas, inclusive las colonias, yo lo he escrito sobre ellos. Digo que el día que escribamos, en realidad, lo que es el periodismo de Quintana, cómo vive cada periodista, cómo ha hecho su lana. Eso ya vamos a tener que salir a Quintana Roo, porque nos van a mandar a matar, porque si hablamos de hacer lana, yo iba a veces a la vida del vocero, y se me hacía increíble ver el tipo de vehículos que había, Mario, camionetas, de autos del año. Parecía una agencia de venta de automóviles, ¿no? Me iba yo a la Canaco, donde está la gente que ha trabajado toda su vida, veías hasta Volkswagen. Entonces, este cuate que gana, en teoría, bien pagado, 7,000 pesos mensuales, ¿cómo le hace para emborracharse, tener un buen carro, tener casa para comer? Entonces, harto sospechoso. Harto sospechoso. Sí. Quienes hemos leído lo que escribe Luis Ángel Cabañas Basulto, lo primero que nos llama la atención, y a mí en particular, es que es casi imposible encontrar un error gramatical o una falta ortográfica en tus escritos. Bueno, el truco. No es truco. El truco, el chiste de hacerlo así, tienes que tardar mínimo 2 horas, porque tienes que escribir, leer, volver a leer, y releer, y volver a escribir. Y con todo se te va, a veces se te va. Hay que revisar. Y ver sobre todo, no es amarrarse el dedo. Pues yo lo leo y digo, aquí me pueden decir tal cosa. Entonces yo en el siguiente párrafo veo que no me refuten, que no me digan que estoy mal. Y yo escribo en mis columnas, por ejemplo, o en Facebook, y rara vez que me digan estás mal o que me ofendan, porque yo les contesto con bases, o en el último término, después de una plática de media hora en Facebook, digo, ¿sabes qué? Mejor córtame con contacto. Ni te voy a convencer, ni me vas a convencer. Entonces, no hay que caso buscar. Y se tocan temas un poco más interesantes. Y es que está Jazmín Cupul, que está de acuerdo contigo. Bueno, hay varios. Algo más que quieras decir para terminar esta transmisión, lo que quieras, lo que gustes. Pues ojalá el gobierno del Estado, concretamente los que vivimos se quitaron, no que me ayudara a mí, que ayudara mucho, un poco a la gente que quiere dedicarse a escribir, dedicar un poquito más a la cultura, un poco más de financiamiento de la cultura. Hay mucha gente que quiere eso, y en lugar de estar gastando en tanto contrato, no tráiganse gente de fuera, gente que sepa periodismo,
a educar a la gente, manden gente a las universidades a asesorar, a orientar a la gente que quiere hacer periodismo. No es tan sencillo, falta lana, falta financiamiento para el sector cultural. A mí me aterroriza ver que en algunas universidades, y si hay de periodismo, que hay gente dando clases que cuando uno ve que escriben, ¿Cómo escribe? dices, no es posible, ¿cómo es que lo contrataron este tipo si no sabe escribir español? ¿Te has tocado ver casos así? Ese es error de las universidades, Mario. Yo, bueno, sabes que terminé hace poco concluí la carrera, me titulé hace poco como abogado, pero cuando terminé la carrera, hace 20 y tantos años, cuando no se llevaban semestres, se llevaban años. Cuando yo estuve en quinto año, el último año, ¿sabes cuál fue la última materia que llevamos? Español. De verdad, llevamos español. Y déjame decirte que fue la única calificación que tuve alta. De verdad, yo no fui un dechado de virtudes en la carrera, pero sí, fue la última calificación que tuve, la más alta en español. Nos enseñaban, bueno, les enseñan a escribir, porque tú veas, como tú dices, vete a un médico con una receta, y de verdad que son jeroglíficos, ¿sí? No, y mal, como tú ves redes sociales, mal, gente que no tiene un ápice de lectura de español. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, te agradezco que hayas venido a este programa, que nos hayas regalado tu tiempo, que hayas hablado de tus libros, y pues las personas interesadas, nos das tu teléfono para que te localicen. Sí, es el 983 13 044 33. Bien, ahí tiene usted el teléfono, si está interesado o interesada en leer los libros que ha publicado Luis Ángel Cabaños Basulto, pues ahí tiene su teléfono. Y a la gente que tenga algún tema, alguna inconformidad social, alguna denuncia que no se puede desarrollar, con confianza pueden mandarme información a mi Facebook, está mi nombre, pueden buscarlo con mi nombre, o bien van por teléfono, tengan la absoluta seguridad de que no hay ninguna parcialidad hacia el gobierno, no soy oficialista, no pertenezco a ningún partido, no vivo del gobierno, con gusto apoyamos a desarrollar el tema. Claro que no siempre tenemos nosotros la razón, pero podemos analizarlo. Claro. Bien, muchísimas gracias al equipo de producción, gracias a la Dirección General de Pulso Sur por esta transmisión. Los esperamos el próximo martes con la asistencia de un dramaturgo. Hasta la próxima emisión de este programa. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.